Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Ya estamos en el jueves 4 de enero. Este día vamos a estar hablando de un tema que es muy importante que todos en casa conozcamos acerca de él, puesto que los accidentes desgraciadamente están a la orden del día. Vamos a hablar de lo que es un trauma cráneoencefálico, cómo se puede dar, cuáles son las repercusiones, cuál es el manejo, qué es lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. De todo eso vamos a estar aprendiendo con nuestros invitados. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a los panelistas que nos acompañan este día. El encéfalo, que junto con la médula espinal forman el sistema nervioso central, está protegido por el cráneo y comprende el cerebelo, el bulbo raquídeo y el cerebro. Este último es la estructura más compleja del organismo humano y el principal centro nervioso. Sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones, percepciones, las emociones y la conducta, y en él se llevan a cabo las funciones mentales superiores. La causa más frecuente de daño cerebral es la de origen traumático y recibe el nombre de traumatismo cráneoencefálico. El daño que este órgano presenta después de un traumatismo se debe, por una parte, a la lesión primaria, también llamada contunción, directamente relacionado con el impacto o el movimiento rápido de aceleración y desaceleración. Por otra parte, a la lesión secundaria, que puede ser un edema, una hemorragia o el aumento de la presión en el cráneo, que se desarrolla durante los primeros días tras el accidente y que puede conllevar graves consecuencias en el pronóstico funcional. Para conocer más sobre los traumatismos cráneoencefálicos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, amigo de años muy querido, el doctor Luis José Guzmán, quien es intensivista pediatra. ¿Qué tal, Luis José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado, Elisa. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti por aceptar la invitación, al igual que nuestros otros invitados también muy queridos. Le damos la bienvenida a la doctora Wendy Sánchez, que es neuróloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien por acá, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla nuevamente. Y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestro neurocirujano amigo, el doctor Mario Minervini. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Elisa, gracias por la invitación. Un placer estar aquí siempre con ustedes y para poder compartir con la audiencia las cosas que puedan ellos escuchar y preguntar para que tengan un poco más claro un poco este tema, ¿no? Bueno, ya estamos en 4 de enero, pero no está de más porque no los había visto. Les deseo feliz año. Ya casi vamos a celebrar el Día de Reyes también, ¿verdad? Así que les deseo que tengan éxito todo el año. Gracias. Luis José, tú trabajas con niños y adolescentes, ¿verdad? El trauma craneoencefálico obviamente le puede pasar a cualquier persona, pero hablemos un poco en estas edades para que nos cuentes tu experiencia, en qué edades es más frecuente y cuáles son las causas. Bueno, el trauma craneoencefálico es uno de los problemas, forma parte de los problemas más comunes de la infancia, debido a que la superficie corporal de la cabeza del niño, del infante, es mayor en comparación con el resto del cuerpo. Entonces, como muchas mamás dicen, mire, es que todo lo que le pasa al niño se golpea la cabeza, siempre el trauma va a ser en la cabeza, difícilmente va a ser en un codo, en un hombro. Claro que también eso puede ocurrir, pero es más frecuente en el cráneo. Y los traumas craneoencefálicos, pues nosotros en medicina los clasificamos de diferentes maneras. El más frecuente es el trauma craneoencefálico leve, que es por el que la mayoría de gente consulta en las unidades de emergencia, que es cuando el niño pues, puede recibir una pedrada, un accidente de tránsito, una caída de una bicicleta o que le peguen con un palo, ¿verdad? Ese sería el leve. De ahí tenemos nosotros los traumas craneoencefálicos moderados, que ya en ese momento ya involucra una normalidad en el estado de alerta del niño, en donde nosotros tenemos que poner un poco más de énfasis en la evaluación clínica, y después vienen los traumas craneoencefálicos graves, que es el menor porcentaje de todos, que es el donde está en compromiso la vida del niño, y en ese momento el niño tiene que entrar a una unidad especializada, que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces, más o menos, esas son algunas de las causas. Lo que más nos afecta ahora, que está de moda, son los accidentes de tránsito debido pues, a esta mala costumbre que tenemos nosotros los salvadoreños, igual en todo el mundo, pero nosotros específicamente los salvadoreños,
que ha incrementado el número de ingresos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom, siendo tal vez la tercera, cuarta causa de muerte de los niños en el hospital. De verdad, eso son traumas craneoencefálicos ocasionados por accidentes de tránsito, entonces lo que estás viendo en su mayoría. En la mayoría de los casos, como una reseña, nosotros en pediatría, en medicina crítica, en la escala de supervivencia del niño, cómo el niño tiene que sobrevivir, lo primero que nosotros nos enfocamos es prevenir. Por eso es que nosotros los pediatras vacunamos, por eso es que hacemos puericultura, para evitar accidentes, para tener un buen hábito para comer, un buen hábito para dormir, para hacer sus necesidades. Y de igual manera en el trauma craneoencefálico, si andan en bicicleta, que usen el casco. ¿Cuántos niños vemos en bicicleta, en patinetas y en patines que no usan casco? En motocicleta. ¿Verdad? En motocicleta, que van 3 personas en una moto, la tercera persona es el niño que aventa el papá y la mamá y le ponen un casco de una bicicleta y no conocen que los cascos están diseñados para determinado trauma a una velocidad X. Entonces no es lo mismo un casco para bicicleta que un casco para motocicleta. O y no un hay casco para patines. O un casco para patines, ¿verdad? Que es diferente. Entonces las medidas preventivas nosotros no las cumplimos y entonces llegan a manos de nuestros colegas, como en el caso del doctor Mario Minervini, que veía al paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico moderado o severo, que tiene que ser víctima de una cirugía neuroquirúrgica. La gente que está en casa puede estar pensando, bueno, trauma craneoencefálico se oye una palabra bastante aparatosa y ya mencionaste que el accidente de tránsito, que un golpe con un bate, pero ¿qué hay de aquel trauma típico que alguna vez a alguien le debe haber pasado? Que está agachado recogiendo algo, se levanta y la gaveta de arriba o la puerta del pantry está abierta y te quedas hasta viendo luces. Ese, por el tipo de trauma, es un trauma leve, ¿verdad? Porque es un trauma leve que es víctima de una aceleración corporal, pero es un trauma craneoencefálico. El más común de todos, más que con una gaveta, es el trauma que ocurre en pediatría. El niño que empieza a rotar ocurre después de los 6 meses de edad y es la famosa caída de la cama. Se cae de la cama. Típico. Ocurre en la noche, en la madrugada, que lo pasan a la cama de la mamá, o lo voy a poner aquí mientras busco. Le doy de mamar. Le doy de mamar o busco algo que se me ha olvidado y se dan cuenta de que el niño ya se da vuelta cuando cae al piso. Entonces, ese trauma craneoencefálico leve, dependiendo la edad del bebé, ¿verdad? Si está muy pequeño o está un poco más grande, pues tiene que tomar alguna connotación clínica de la evaluación que genera el médico en la unidad de emergencia. Ese tal vez es el más común, es la consulta más típica. Y la preocupación de la mamá siempre es que el niño se va a dormir, doctor, después de que se golpeó la cabeza. Pues si son las 10 de la noche, el niño se va a dormir lógicamente. Ahora, si son las 2 de la tarde, 9 de la mañana, el niño tiene tendencia al sueño en una hora que no es habitual para el niño, pues eso es un signo de alarma que nos hace acudir a la unidad de emergencia y tener un apoyo de un médico. Ahora bien, también va a depender mucho la edad del paciente, como tú mencionabas. No es lo mismo un trauma de cráneo en un adolescente, en un niño escolar de 8 años, en un niño de 2 años probablemente, o en un bebé. Porque te digo, yo supe pues un caso, una bebecita que desafortunadamente le pasaron golpeando la cabecita en una esquina de una mesa. Sí. Entonces eso es mucho más grave para un bebé. Recordemos para que la audiencia conozca, no es lo mismo desarrollo el cráneo que puede tener un recién nacido en la primera mes de vida, como lo puede tener tal vez un escolar o un adolescente. Entonces se va solidificando a medida que va evolucionando y se va desarrollando el niño. Entonces aunque el impacto sea el mismo, va a depender en qué estado de desarrollo se encuentra el cráneo para poder notar qué tipo de lesiones pueda tener este paciente, dependiendo, aunque sea la misma fuerza del impacto, pero va a depender del desarrollo del cráneo del bebé. A ver, vamos a hacer un ejercicio técnico. ¿En qué momento, si hay un accidente de tránsito y hay un golpe, en qué momento entras tú en acción, Mario? El problema del traumatismo craneoencefálico en los adultos es que usualmente lo vemos en un paciente politraumatizado. A menos que el trauma haya sido directo, por ejemplo, una herida por arma de fuego o que le pegaron con una arma contundente, con un machete, que era lo típico que veíamos nosotros en la residencia. Veíamos muchos pacientes con heridas por machete que llegaban con trauma directo en el cráneo o heridas por arma de fuego directo en el cráneo. Siempre que tengas un paciente politraumatizado, tenés que considerar las 3 partes básicas que son cerebro, tórax y abdomen, que son las partes que tenemos que descartar y es donde te fijas si hay un paciente o no está politraumatizado. Yo creo que la evaluación inicial siempre es la del médico de emergencia, del médico que la recibe, ya sea en la parte pediátrica, en la parte de medicina general, el médico que lo recibe en la emergencia. Y para eso existe lo que nosotros conocemos y que se nos mete en la educación médica desde el principio, que es lo que se llama la escala de Glasgow, que es la escala de valoración del paciente con un trauma craneoencefálico, para saber hacia dónde va nuestro paciente y para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sobre todo para que todos
usemos el mismo idioma, porque para mí puede estar obnubilado, para el otro puede estar estuporoso, y la diferencia puede ser, a mí me despertaba, al otro no le despertaba. A ver, para que la gente se ubique, obnubilado y estuporoso. Ok, por ejemplo, puedes estar confundido, ¿no? Puedes estar confundido, puedes no responder adecuadamente, pero te seguís comunicando todavía, estás despierto, estás alerta. Si estás estuporoso, estás dormido y no hay ningún estímulo fuerte, ni doloroso, ni nada que te despierte, y mucho menos si estás hablando de un paciente ya en un coma, que es un estado de depresión cerebral más profundo que el estuporoso. Por eso es que como los términos se pueden usar ambiguamente, preferís tener una escala en la que vos sabés que va desde 15 puntos hasta 3 puntos, lo menos es 3, lo máximo es 15, en la cual se valora la apertura ocular, la apertura de los ojos, lo que es la motricidad del paciente, si obedece órdenes, si tiene movimientos espontáneos, etcétera, y también lo que es la escala verbal, ¿no? Si habla orientado, desorientado, si no se comunica, si solo hace ruidos. Son 15 puntos dentro de esa escala, y así podés clasificar el trauma en leve, moderado y severo, y todo saber cómo llegó ese paciente a la emergencia y cómo lo estoy viendo después ya en la unidad de cuidados intensivos o donde lo estoy viendo ya en ingreso de hospital. La misma escala de Glasgow se va a utilizar con los niños. La misma escala de Glasgow se utiliza también para pediatría, pero hay una escala modificada, porque no vamos a pretender que un niño de 6 meses hable, que tenga una respuesta ocular cuando yo le hable, ni que se fije. Entonces hay una escala modificada de esta escala de Glasgow, que por sí cumple casi 50 años de existir, para poder nosotros decir, cuando yo le hablo a Mario, tengo un paciente con un Glasgow 10 puntos, ya él sabe en qué condiciones está solo con conocer el número, ¿verdad? Y entonces, igual cuando nuestro colega neurólogo hace una evaluación, y qué Glasgow tenía cuando llegó, tuvo 8 puntos de Glasgow, ya eso es un trauma craneoencefálico grave que conllevó a una inflamación del cerebro que ocasionó un incremento de la presión dentro de la bóveda del cráneo. Entonces, ya tenemos una idea y un parámetro que nos sirve para poder clasificar y ubicar al paciente con un simple número, que es una escala compleja. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿O qué secuelas puede tener? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV en el día de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, un derrame cerebral, como se dice. Y algo otra que puede pensar uno que le puede llegar unos fuertes dolores de cabeza. Pues principalmente dependiendo de cómo sea el golpe, ya sea se puede reventar o se me queda un gran golpe y todo. A veces tenemos dolores de cabeza y tal vez no nos recordamos tal vez de algún golpe o algo que hemos tenido, las migrañas o no sé, algún trastorno tal vez. Se puede volver loco, la cabeza hay que cuidarla, ¿sí? Esto es lo mejor que tenemos, porque aquí la cabeza no tiene repuesto, hay que ser mesurados, tranquilos. Lo mínimo es decir que es dolor, pero sí puede pasar varias consecuencias. Hemorragia interna, émbolos. Nos puede causar algún grave problema, que después nos puede ocasionar otra enfermedad, algún derrame o algo así. Muy agradecidos con las personas que siempre responden a nuestro sondeo. En realidad, un trauma craneoencefálico, sea leve, moderado o severo, pues puede tener sus consecuencias. Vamos a preguntarle a nuestra neuróloga. A ver, Wendy, cuéntenos qué consecuencias podemos tener. Gracias, Elisa. Pues hay agudas o crónicas, ¿verdad? Depende de la severidad del trauma, como acaban de comentar acá nuestros colegas, pueden haber desde cosas pequeñas como amnesia, por ejemplo, olvidos en el momento en los primeros minutos posterior al trauma, o hematomas, por ejemplo, efectivamente, tal como alguno de los entrevistados comentó, pueden haber hemorragias, sangrados, como comúnmente se conocen dentro del cerebro, ¿verdad? Que pueden generar complicaciones agudas o crónicas, ¿verdad? O sea, puede ser tan leve como dar una hemorragia local, una hemorragia subaracnoidea local, o también podemos tener hematomas,
acúmulos de sangre, ¿verdad?, que pueden poner en riesgo la vida de la persona, como en el caso de los hematomas epidurales, que en cuestión de minutos la persona puede fallecer, justo solamente por eso. A largo plazo podemos tener otras consecuencias, como por ejemplo activación de dolores de cabeza, como uno de los, muy bien lo dijo uno de los entrevistados, comúnmente la migraña o la cefalea tensional se puede activar en este tipo de traumas en personas con antecedentes de trauma. Puede haber epilepsia postraumática también, puede haber deterioro cognitivo, o sea, alteraciones en la memoria, alteraciones psiquiátricas, trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, secundarios a ello, y otra de las consecuencias comunes a largo plazo también, por ejemplo, son el vértigo, postrauma cráneoencefálico, entre otros, ¿verdad? Y va a depender, me imagino también depende del área donde haya recibido el trauma, ¿verdad? Porque yo recuerdo siempre a los abuelitos le decían, ¿cómo es si te golpeas en la parte de atrás de la cabeza? ¿Qué podía pasar? Decían, en las películas todos siempre dicen que puede quedar ciego. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues depende del sitio de la hemorragia o del sitio afectado, porque por ejemplo si hay una lesión en regiones occipitales o en regiones donde está fibras que llevan información de la vía visual, sí puede haber defectos campimétricos, ya sea ceguera o ya sea una parte de la visión que esté afectada, ¿verdad? Va a depender de eso. Por lo tanto, todo esto sí es real, tiene su base, definitivamente. Ahora, Mario me comentaba algo que me pareció muy interesante que usted lo sepa, y es que en relación al típico golpe del que yo le mencionaba, que la persona está abajo probablemente en un mueblecito, en un pantry, en la cocina, y la puerta de arriba está abierta y se levanta y se golpea, puede tener sus consecuencias, ¿sí? Sí, cuando uno va más o menos ya viendo varios casos de esto, se va dando cuenta que sobre todo en los pacientes de edad avanzada, en los cuales el cerebro se despega de la capa que lo cubre, que se llama dura madre, y quedan unas venas colgando o unas venas en ese espacio. Cualquier movimiento que se produzca puede romper una vena, y esa vena tiene un sangrado lento. Probablemente en las primeras 4 o 6 semanas no va a haber absolutamente nada, pero 6 o 8 semanas después el paciente puede presentar lo que nosotros llamamos un hematoma subdural crónico. Como es un sangrado muy lento, le dio tiempo a formarse, el cerebro tenía espacio para soportar esa presión, pero llega un momento en que ya no la soporta. Yo he operado pacientes que arreglando el vehículo les ha caído el capó del carro. Eso es el único trauma del que ellos se recuerdan hace 6 semanas y desarrollan un hematoma subdural. He tenido pacientes que dormidos se dieron vuelta y se pegaron en el pico de la mesa de noche. Vuelvo a repetir, estamos hablando de pacientes de edad ya más avanzada. Y entonces, 6 a 8 semanas después, los estamos operando de un hematoma subdural. Y lo que tú decías, el típico ejemplo, eso de me pegué contra la puertecita del pantry. Yo he operado pacientes con hematomas subdurales que el único antecedente de trauma, porque uno tiene que empezar a buscar los antecedentes de trauma. Y lógicamente hemos tenido pacientes que tuvieron un accidente de tránsito, dieron vueltas, se golpearon un poco la cabeza, no pasó nada, o que incluso llegaron a un hospital, se le hizo una tomografía. En ese momento. En ese momento estaba limpia y está comprobado que está limpia, le dieron una sutura y 8 semanas después estábamos operándolo por un hematoma subdural. Yo operé al hermano de un colega, que esa era la historia, llegó al hospital, le hicieron el estudio, lo suturaron, no había nada, se fue de alta y 8 semanas después tenía un hematoma subdural. Y no hay nada que puedas darle para prevenir eso, más que recomendarle al paciente que observe durante 6 a 8 semanas a su familia y que si existe algún déficit neurológico, que más o menos pues dependerá de la zona del golpe, tiene que volver a pasar consulta por eso. No quiero decir que eso le va a pasar a todos al que se pegue un golpe en la cabeza, pero puede haber mecanismos que parezcan tan sencillos, pero terminar incluso en un procedimiento quirúrgico. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regresar vamos a ver entonces cómo se maneja el trauma craneoencefálico de entrada desde la emergencia. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando este día del trauma cráneoencefálico a la orden del día para niños, adultos y adultos de la tercera edad también. Hablemos entonces, Luis José, ¿cuál sería el manejo inicial y cómo se va esto despuntando hacia las diferentes interconsultas que se necesitan? Ok, bueno, el manejo del trauma cráneoencefálico pues es bien amplio, porque así como comentábamos en los espacios anteriores, va a depender de cómo lo clasifiquemos, si va a ser un trauma craneoencefálico cerrado o puede ser un trauma craneoencefálico abierto. Si es un trauma craneoencefálico abierto, necesitamos nosotros el apoyo del neurocirujano, en este caso de Mario, ¿verdad? Porque necesita una intervención quirúrgica. Los traumas craneoencefálicos cerrados pueden tener dos opciones: o necesita una intervención quirúrgica por un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa o intraventricular, o no necesariamente necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, sino que solo necesitan tratamiento médico, que es lo que nosotros efectuamos en la unidad de cuidados intensivos. Si el trauma es leve, pues analgesia, observar al paciente su comportamiento, eso es de las primeras cosas. También pueden haber vómitos dependiendo de la zona del trauma o qué tan fuerte fue. En ese caso pues hay que hospitalizarlo, observarlo, dejarlo en ayunas para ver cómo el paciente se está comportando en la evolución posterior al trauma. Algo muy importante. Existen dos tipos de lesiones. La lesión primaria, que es el trauma en sí, ¿verdad? Es cuando el golpe que ha recibido, la herida por arma de fuego, o un machetazo, un golpe con un bate, o en el accidente de tránsito. Y también existe otra lesión que nosotros la denominamos lesión secundaria, que es lo que ocurre después del trauma. Que en esa lesión secundaria estamos involucrados nosotros los médicos, el personal que lo va a rescatar, porque si nosotros no tenemos el conocimiento adecuado para poder asistir a una persona, por ejemplo, si tiene un trauma craneoencefálico con una lesión cervical y le movemos el cuello por donde sea, entonces nosotros estamos ocasionando una lesión secundaria que puede ser más difícil de tratar de lo que pudo haber sido el trauma el trauma en sí. Y así el transporte, el llegar a la unidad de emergencia. Entonces, también, por ejemplo, aquí está la doctora que es especialista en convulsiones. También pueden estar convulsiones involucradas en el trauma. Entonces pueden ser de dos tipos, nosotros les clasificamos de dos tipos: las convulsiones que ocurren en el momento del trauma durante la primera semana, que no tiene una importancia relevante en la historia futura, pero sí en el momento agudo, porque me causa a mí cambios en las presiones dentro de la bóveda craneana, dentro de la cabeza. Y están las convulsiones tardías, que esas tal vez en el momento crítico, que es donde yo lo veo, no son tan importantes, pero van a repercutir en la vida futura del paciente, y es donde la doctora pues tiene que involucrarse pues, para manejar ese tipo de crisis convulsivas que pueden aparecer. Entonces, como les digo, es bien amplio. Lo primero que tenemos que hacer es consultar con las personas apropiadas, tener un adecuado equipo de rescate cuando el trauma es grave, un accidente de tránsito, en bicicleta, y tener conocimientos antes de ir a tocar a uno de estos pacientes que sufran de este evento pues, nocivo para la salud del niño. Y definitivamente es importante, como tú mismo dices, la atención primaria en el sitio donde fue el accidente, el traslado, ¿verdad? El activar un sistema de emergencia, el llevarlo a un hospital para recibir una atención adecuada. Así, no inventar, no dejar pasar un golpe tan sencillo como un golpe, como decía el doctor Minervini, ¿verdad? En la esquina, siempre acudir al médico, porque las consecuencias de una consulta que no fuese temprana van a repercutir en el futuro de la salud del paciente. Entonces siempre la consulta médica oportuna. Siempre. Ahora bien, para fines prácticos y tratar de no asustar mucho a la población o de tratar de dejarla un poco más guiada, si es una persona de la tercera edad, definitivamente no vamos a dejar pasar el típico golpe de la gaveta, ¿sí? Correcto. ¿Verdad? ¿Qué otro golpe? Ahora, en los niños, ¿qué golpe no tienes que dejar de pasar? Bueno, como cuando empecé mi intervención hoy aquí en el programa temprano, lo primero que tenemos que evitar nosotros es que se golpee. Claro. ¿Verdad? O sea, tomar las medidas preventivas para que el niño no sufra un daño. Por ejemplo, niño de 1 año no puede ir en los brazos de la mamá en el carro. Tiene que estar en una silla acondicionada en el carro, que están diseñadas hasta los 15 kilos. O sea, un niño de 3 años. Después de los 3 años... Jamás. Los brazos jamás van a poder proteger un bebé. Jamás. Porque el instinto va a ser protegerse ella, no proteger al bebé, por muy super mamá que sea o muy super papá. Por supuesto, ahí me exteriorizo a las cosas que son incoherentes en nuestra sociedad. Ir en la cama de un pick-up, ¿verdad? Eso es incoherente. Ir 3 en una moto es incoherente. Llevar a un niño en una bicicleta sin casco es incoherente. O sea, no va con la cadena de supervivencia de la edad pediátrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se golpee. Si el niño está saltando en la cama, pues hay que decirle que no salte. Si el niño está subiendo una escalera que está diseñada para un trabajador, el niño, ¿qué está haciendo en una escalera? Entonces, eso es lo primero. Ahora,
Si ya se golpeó, pues entonces tenemos que la consulta adecuada con el especialista, en este caso la unidad de emergencia de un hospital, ¿verdad? O con el pediatra o con el médico general o la unidad de salud pues, que corresponda para que haya una evaluación clínica y de en qué momento vamos a intervenir nosotros. Ahora, si desgraciadamente el niño se cayó de la cama y dijeron, no, pues si fue suavecito, el niño está bien y no hicieron nada, ¿qué señales tienen que estar alertas por las cuales consultar? Bueno, importante. Como les decía, la hora del día es importante conocerla, porque si el niño se empieza a dormir a las 10 de la noche, pues es la hora de sueño del niño. Pero si se está durmiendo o tiene una anormalidad en el comportamiento, por ejemplo, típico, el niño en los brazos de la madre no llora, a menos que esté pasándole algo. Un cólico, si se golpeó y sigue llorando en brazos de la madre después de un tiempo prudencial, unos 5 minutos, 10 minutos, que es una caída leve y el niño persiste el llanto, es un llanto en los brazos de la madre, tiene que acudir con el pediatra. Si el niño convulsiona, y pues inmediatamente hay que irse al hospital. Si el niño no responde después del golpe, que ya eso es el estado de alerta del niño, ¿verdad? No estado de conciencia, sino que estado de alerta, si está despierto o no, también son puntuales para ir a consultar inmediatamente con el especialista. ¿Qué otra cosa deberíamos, otro signo o síntoma de alerta? Especialmente hablando, me refiero a que usted es especialista en epilepsia, en convulsiones. Los niños con epilepsia o los adultos es un tema completamente más complejo todavía, porque incluso de una convulsión pueden ocasionarse un trauma, ¿cierto? Claro, así es. Pues en este caso, y adaptándolo al tema, ¿verdad? Es un dato sumamente relevante, como lo comentó el doctor, porque esto traduce la severidad del trauma craneoencefálico, complicaciones como hemorragias subaracnoideas, como hematomas, ¿verdad? Que de alguna forma se deben de abordar no solamente la crisis epiléptica, sino que también lo que lo está generando, ¿verdad? Pues en la primera semana es hasta el 10%, recuerdo, que pueden presentar este tipo de complicaciones, pero si esto pasa después, si esto aparece después de la primera semana, pues sí, ya estamos hablando de que son crisis epilépticas tardías y hay que ir buscando ya si hay un contexto de epilepsia postraumática, ¿verdad? Otros datos de alerta, como aparte de los que acaba de comentar acá el doctor, está, por ejemplo, vómitos, que haya en un adulto amnesia más de 30 minutos, ¿verdad? O que haya pérdida del estado de alerta, que hayan anormalidades en el habla, por ejemplo, en tragar, en la vista, que vean doble, o sea, son cosas que traducen que ya hay una complicación, que ahí hay algo más, o sea, puede haber una disección arterial o puede haber algo secundario al trauma, como lo comentó el doctor, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a ver las siguientes curiosidades acerca del cerebro. ¿Sabe usted cuántas neuronas tenemos? ¿Sabe usted si el cerebro duele o no duele? Conozcamos algo acerca del cerebro de Albert Einstein, veamos. Este día te presentamos datos curiosos sobre el cerebro. ¿Sabías que el cerebro no puede sentir dolor? Este impresionante órgano no tiene receptores de dolor y por eso al realizar neurocirugías en esta zona, el paciente suele estar despierto y consciente sin experimentar dolor. Es difícil conocer con certeza cuántas neuronas tiene el cerebro. Se dice que son aproximadamente 86 billones. En un trozo de del tamaño de un grano de arena, existen 100.000 neuronas con más de 1 millón de conexiones para poder comunicarse entre sí. Finalmente, ¿conocías que el cerebro de Albert Einstein, uno de los científicos más importantes del siglo XX, era curiosamente un poco más pequeño que la media y pesaba 2 libras? Tras su muerte le extrajeron el cerebro y lo cortaron en 240 partes para preservarlos en jarros con formol. Uno de estos trozos fue robado por su patólogo en 1955. Bueno, así que ya aprendimos algo nuevo. Ahora, ¿qué les parece si hacemos nuestro enlace vía Streambox con la licenciada Arlene López? Ella es fisioterapeuta y vamos a estar hablando con ella sobre la rehabilitación del paciente con trauma cráneoencefálico. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, amigos de Salud TV. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, por acá deseando escucharla sobre la rehabilitación del paciente con trauma cráneoencefálico. Cuéntenos un poco.
Bueno, pues la rehabilitación del paciente con trauma craneoencefálico inicia desde, como mencionaba el doctor Mario, acerca de la forma desde que se da el proceso de la intervención quirúrgica. Allí inicia ese proceso, porque hay una parte de la rehabilitación que se da temprana, se llama rehabilitación temprana, que es por medio de la fisioterapeuta en el momento en que está el paciente aún en el proceso de inconsciencia o de internado hospitalario. Muy bien, por lo tanto, ¿cuánto tiempo puede durar el proceso de rehabilitación de un paciente? Un proceso de rehabilitación va a variar dependiendo del estado en el que se encuentre, según la valoración que se haga desde el momento en que está hospitalizado. Esta rehabilitación se tiene que dar por medio de todo el grupo, el equipo médico, y allí se va a ir determinando el número de sesiones, porque puede ser desde el momento en que esté ingresado en el hospital hasta posteriormente comenzar ya la rehabilitación, ver si ya el paciente puede caminar, va a caminar, y comenzar todo un proceso progresivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros colegas acá, Luis José, en relación a los niños, tal vez, la fisioterapia? ¿En qué momento, licenciada, considera usted que es adecuado iniciar una fisioterapia ya de marcha después que el niño ha sido egresado de la unidad de cuidados intensivos? La rehabilitación de la marcha normalmente se da cuando ya el paciente esté apto. Los niños, en este caso, luego de un trauma, si él pues ya es un niño con la edad suficiente para caminar y no ha tenido problemas anteriormente, puede iniciarse el proceso de rehabilitación incluso en cama, con movilizaciones de las piernas, para que como rehabilitación temprana, para que la marcha sea mucho más fácil, porque se le colocan pesas, se le colocan aditamentos para que la marcha se vaya facilitando. Bueno, licenciada, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por haber aceptado nuestro enlace vía Streambox y esperamos tenerla pronto por acá por el set. Cuídese. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Un saludo. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro programa de trauma cráneoencefálico en nuestra sección de primeros auxilios, acompañada por el doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Contento de estar acá con ustedes una vez más. Un saludo a la teleaudiencia, deseándoles siempre un feliz año, deseando de verdad de todo corazón que esto no lo tengan que poner en práctica en algún momento, pero si lo ponen en práctica, pues ya tienen el conocimiento, ¿verdad? Pues definitivamente no le deseamos esto a nadie, pero es importante que tengamos el conocimiento. Ahora bien, tenemos un video que ya tuvimos la oportunidad de ver en una ocasión, pero creo que viene muy al caso, acerca de qué hacer con una persona que ha tenido un accidente y está dentro de un vehículo. ¿Qué les parece si lo vemos y lo comentamos nuevamente? Claro, este video lo pasamos hace un par de programas que habla precisamente sobre la técnica de Rautic. Lo que pasa es que en esta ocasión, aprovechando que estamos hablando de trauma craneoencefálico, vamos a darle secuencia, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a ver ahora es qué hacer después que ya sacamos a la persona del vehículo, cómo lo vamos a manejar. Recuerden que esto es primeros auxilios, ¿verdad? Es atención prehospitalaria, antes que lleguen las ambulancias y antes que llegue al hospital. Si no damos atenciones de primeros auxilios adecuadas, aunque tengamos el mejor equipo de staff y todo de médicos y no llega al hospital, pues va a ser por gusto. Veamos, entonces, ahí está. aquí tenemos el caso de una persona
que acaba de sufrir un accidente, ha tenido un trauma, ¿verdad? Los traumas craneoencefálicos, ya como lo explicaron los colegas y profesores, muchas veces pues no solamente van con lesión directamente a la cabeza, sino que también hay otras partes que involucran, como el cuello, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta ahí, las personas la están bajando, ¿verdad? Están sosteniendo el cuello, ¿verdad? De una sola vez para tratar de mantenerlo lo más fijo posible, y lo que van a hacer es acostar a la víctima en el piso. En el piso, exactamente. Recuerde que si usted no tiene conocimiento para hacer esto, mejor no lo haga y no se detenga a estar de mirón, porque entonces no ayuda y al contrario está, ¿verdad?, estorbando para que alguien que pueda realmente hacer esto. Recuerden que todo este proceso tenemos que activar el sistema de emergencia, que ya habíamos dicho que es el 132, ¿verdad?, que es la atención prehospitalaria. Recuerden que nosotros somos primeros auxilios, es los primeros atenciones que vamos a dar en el lugar del evento. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos ya cuando la persona la tenemos en el piso? Para eso tenemos ahora unos amigos que nos van a estar colaborando, ¿verdad?, para esta práctica. Nuestra demostración en set a cargo del ingeniero Cristales, el doctor Daniel y nuestros amigos Albert, Armando y Melissa. Vamos a ver, ¿qué van a hacer ellos? Perfecto. Melissa en este caso va a ser nuestra víctima. Melissa se va a acostar en el piso, dando secuencia al video, ¿verdad? Está acostada en el piso. Ella es la víctima ya en el piso, ya media vez la sacaron del automóvil. Recuerden que lo más importante siempre es verificar que tengamos el famoso CAP que siempre hemos venido hablando, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, no importa en primeros auxilios si tiene conciencia o no, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos que trasladarlo a un centro asistencial donde va a ser atendido. Tenemos que darnos por bendecidos con que solo tenga los signos vitales. Luego, después de eso, que ya tenemos a la persona en el suelo, Daniel le va a colocar un cuello cervical utilizando una técnica que se llama técnica frente-mentón, que básicamente consiste en abrir la vía aérea, técnica frente-mentón, y vamos a colocar un cuello cervical. Entonces recuerde, la persona que tuvo a bien sacar a la víctima del automóvil protegiendo su cuello, la coloca en el piso, se activa el sistema de emergencia, el 132, y al recibir la ayuda, esto pues luego de ver si está consciente, si el CAP famoso, y luego pues, poner el cuello. Recuerden que los traumas craneoencefálicos no son exclusivamente solo de vehículos. Los traumas craneoencefálicos pueden ser también en los lugares de trabajo. El no utilizar cascos adecuadamente, por ejemplo, puede generarles un problema. A veces hay personas que les han caído martillos, entre otras cosas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar a la víctima en bloque, básicamente, hacia un lado. Tenemos los compañeros, a la cuenta de 3 lo vamos a girar y el compañero que está al lado contrario con la camilla va a empujar la camilla para poder subirla. Bien, a la cuenta de 3, ¿estamos listos, muchachos? Ok, 1, 2, 3. La giramos completamente la giramos y desplazamos la camilla. Muy bien. A la cuenta de 3, levantamos un poquito más la camilla, por favor. Más. Ok, a la cuenta de 3 vamos a comenzar a bajarla poco a poco. 1, 2, 3. ¿La bajamos? Muy bien. Y vean, ahora lo que vamos a hacer es que como ha quedado un poco de lado, vamos a empujar lentamente en bloque, ¿ya? Y luego que ya la tenemos en posición, vamos a fijar cada una de las cinchas de la camilla para evitar que se nos pueda caer. La forma correcta de trasladar a una víctima es siempre con los pies hacia adelante. Si no tenemos una camilla, Rodolfo, si alguien quiere ayudar, de pronto no hay una camilla, no alcanzo a llegar a ambulancia, ¿qué otra cosa se puede, o en casa? Bueno, se recuerdan que en algún momento hemos improvisado una camilla, ¿verdad? Con sábanas y con tubos, o en el mejor de los casos, o peor de los casos, puede ser una camilla humana, ¿verdad? Que pues por el tiempo no nos alcanza para practicarla, pero puede ser también otra opción. Que en casa se podrá, dependiendo del tamaño de la víctima, podría ser el planchador, por ejemplo, algo podría ser una opción. Podría ser una opción, a veces puede ser una puerta también, ¿verdad? Para poderlo trasladar. Bueno, ahora, les mencionaba de que la forma adecuada para poder sacar a una víctima siempre es con los pies hacia adelante, siempre y cuando tengamos a alguien que vaya sosteniendo la cabeza. En este caso, no tenemos a alguien que sostenga la cabeza, entonces se nos hace obligatorio y mandatorio que los brigadistas vayan hacia la cabeza, es decir, al lado contrario. Entonces, lo que hacen los brigadistas es que se van a agachar, por favor. Ya, muy bien. Van a tomar la camilla, van a hacer un pequeño, ¿cómo sería la palabra? Tanteo, no sé si sería la palabra adecuada, para ver si a la hora de levantarlos. Y vamos a preguntar, a la cuenta de 3, ¿estamos listos?
Ok, a la cuenta de 3 nos levantamos. 1, 2, 3, arriba. Ok, y obviamente nos comenzamos a desplazarnos hacia la unidad, que en este caso sería el de transporte, la ambulancia de preferencia, donde va a ser llevada hacia una atención prehospitalaria y posteriormente a una atención hospitalaria, ya la parte de neurocirugía, ¿verdad? O dependiendo. No, por lo menos a la emergencia, para que sea recibido por un intensivista o médico de emergencia y sea quien se encargue de clasificar el trauma craneoencefálico y decidir cuáles son las acciones a tomar. Bueno, muy importante. Entonces, muchísimas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos ayudaron este día. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo cómo trasladar a una persona con un posible trauma cráneoencefálico y pues quisiera comentar acá con nuestros invitados también qué importante es el no estorbar, pero más importante el poder ayudar y el traslado debe ser bastante rápido, ¿sí, Luis José? Porque la atención tiene que ser lo más pronto posible. Sí, bueno, es importantísimo, como vimos anteriormente, cómo es la forma adecuada de poder transportar a un paciente que tenga múltiples traumas. En este caso estaban estabilizando la columna en un paciente con un trauma craneoencefálico, pero el tiempo es importantísimo porque a medida que va pasando el tiempo, dependiendo del tipo de trauma, la lesión va a ser peor. Hay un principio desde 1800, lo comentábamos hace aquí en los momentos de los comerciales con el doctor Minervini, que se llama principio de Monroe-Kelly. Yo siempre les pregunto eso a mis médicos que están conmigo en la unidad de cuidados intensivos sobre este concepto, y a medida que después de suceder el trauma, el cerebro se empieza a hinchar paulatinamente, y en una bóveda cerrada como es el cráneo, la presión dentro de la bóveda aumenta y va a llegar un punto en que el incremento de la presión va a ser tal que va a comprometer la vida del paciente, pudiéndole haber dado una atención temprana y oportuna. Entonces, la recomendación para la población es que la consulta médica siempre tiene que ser temprana. No estamos hablando de que hay que correr, pero sí lo tenemos que hacer rápido para evitar las complicaciones que surgen después del trauma, como es el incremento de la presión dentro de la bóveda del cráneo. Bueno, definitivamente el manejo del trauma craneoencefálico en su mayoría y del paciente politraumatizado probablemente va a quedar entre cuidados intensivos y neurólogos. Pero ¿en qué casos vamos a necesitar una cirugía, Mario? La verdad es que el porcentaje de pacientes que tienen que ser sometidos a procedimiento quirúrgico es la minoría, por suerte. Sin embargo, existen condiciones como por ejemplo coágulos que se llaman hematomas epidurales, en los cuales hay que correr y descomprimir lo más pronto posible, porque esa compresión puede causarle la muerte a un paciente. Y eso es típico lo que le pasó por ejemplo a Michael Schumacher, que corrió tantas carreras de Fórmula 1, nunca le pasó nada, y esquiando con casco se golpeó contra una piedra, tuvo un periodo de lucidez y después de eso quedó desconectado. Tuvieron que drenarle rápidamente un hematoma epidural y al momento todavía Michael Schumacher está con secuelas y prácticamente no sabemos nada de su evolución. Y esos son los casos en los que, como decía Luis José, hay un principio en el cerebro, y que la doctora también lo conoce perfectamente bien, que se dice que en el cerebro el tiempo es oro. En estos casos, si nosotros retrasamos la atención, en el caso de hematomas epidurales significa que un paciente pueda fallecer. Existen otras lesiones que son hematomas subdurales, que van por debajo de la capa que cubre el cerebro. Existen contusiones que son como moretes que quedan dentro del cerebro. No todos tienen que ser quirúrgicos, tienen que cumplir ciertas características para que necesiten drenaje y necesiten una intervención quirúrgica. A veces, por ejemplo, los pacientes no necesitan que se le haga una cirugía grande, sino que necesitan, y eso le viene fantásticamente a Luis José en la unidad de cuidados intensivos, colocarle un sensor de presión intracraniana para que él pueda valorar cuánto es la presión, si le va a poner diuréticos, si le va a dar más oxígeno, porque no solo es el daño primario, no solo es el daño que tuve en mi cerebro al momento del golpe, sino todos los daños secundarios que vienen después, que es el edema o la inflamación, la hipooxigenación, el aumento de la presión intracraniana, y eso es lo que hace que el trauma craneoencefálico, sobre todo en el trauma craneoencefálico moderado y severo, sea de manejo multidisciplinario. Aquí no hay
nadie más importante, e incluso yo como neurocirujano podría decir que el trabajo más duro después va a ser para el neurólogo y para el intensivista, que son los que van a estar pegados al paciente. Nosotros también estamos evaluándolo, pero quien está ahí cambiando parámetros, cambiando el oxígeno, cambiando los diuréticos, poniendo antibióticos y esto y lo otro, son medicina intensiva y neurología. Y no solo eso, el trauma craneoencefálico no solo es el cerebro. El problema es que es un paciente que si quedó encamado va a tener riesgo de tromboembolismos, de infecciones, de úlceras, de escaras. Entonces, esto es un manejo integral. Es fundamental el apoyo de cuidados intensivos, de neurología, de recuperación, de fisiatría también, para poder sacar adelante a este paciente. Me refiero sobre todo a los pacientes con traumas craneoencefálicos moderados y severos que van a requerir hospitalización, que van a tener que estar en observación, que van a probablemente llegar a estar ventilados, que van a necesitar una intervención. Hay pacientes, por ejemplo, que necesitan después, si fue un trauma craneoencefálico severo, traqueostomías, o sea, ponerle un tubo en la tráquea para que pueda respirar, gastrostomías para alimentación, y todo eso es parte de la rehabilitación y de los cuidados que se tienen dentro de lo que es cuidados intensivos y ya después en hospitalización cuando el paciente ya ha salido de cuidados intensivos. Por eso vuelvo a repetir, el trabajo del intensivista, del neurólogo, del nutricionista, del fisiatra, en estos casos es fundamental. Nosotros podemos haber hecho una cirugía muy buena, pero si todos los cuidados de más fallaron, no sirve de nada. Lógicamente tenemos que haber hecho un buen trabajo nosotros para que todo comience bien, y desde el momento en que llegaron a evaluar al paciente y lo recogieron en el sitio del accidente, desde entonces la atención tiene que ser muy buena, porque si comenzamos a fallar uno de nosotros en esa cadena de cuidados, uno que falle va a hacer que el trabajo de todos los demás prácticamente también tenga limitaciones. Así es. Doctora Wendy, usted es la que se va a quedar por último con este paciente, porque media vez sale de cuidados intensivos, pues ahí el intensivista le dice, bueno, aquí le queda. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues creo que lo que sigue es determinar los daños a mediano y largo plazo y empezar a trabajarlos. No solo la parte física, ¿verdad?, lo que se ve, sino que también la parte cognitiva. Muchas veces las manifestaciones psiquiátricas, las manifestaciones de alteraciones en memoria, hay que trabajarlas, ¿verdad? La parte de epilepsia también, o sea, enseñar los datos de alarma, cuándo deben de consultar nuevamente. Y pues una recomendación que yo les daría es que haya un casco o que haya algo que proteja la cabeza en motocicleta o en algo que los exponga a los niños, a los adultos, no los protege. O sea, al menos en epilepsia, o sea, yo les puedo asegurar que las personas llegan asegurándome que han tenido casco, que han tenido X o Y protección, y eso no los protege de las complicaciones. Entonces, en otras palabras, busquen medios seguros, ¿verdad? No expongan a sus hijos a situaciones que van a traerles consecuencias a largo plazo y que, pues, en el caso de los niños es peor. O sea, el doctor acá Guzmán seguramente nos va me confirmará que en el caso de los niños las secuelas son peores. Entonces, así es. Definitivamente hoy día con los deportes extremos también nuestros niños están más expuestos a otro montón de situaciones, además de la situación que vivimos, que ya dijimos que en cualquier momento podemos ser sujetos a un trauma. Bueno, se nos terminó el tiempo, definitivamente me encantaría que siguiéramos hablando y hablando, nunca terminaríamos, pero el tiempo se nos terminó. Así que no me queda más que agradecerles, Luis José, Mario, Wendy. Gracias, la licenciada vía Streambox, la Rodolfo y el personal de salud ocupacional. Gracias a usted principalmente que nos acompañó este día. El día de mañana hablaremos sobre la salud mental y emocional de las mujeres. Así que no se lo pierda. Por hoy que tenga una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para prevenir los traumatismos cráneoencefálicos te damos los siguientes consejos. Al viajar en un vehículo, utiliza el cinturón de seguridad y asegúrate que éste cuente con bolsas de aire. Además, nunca conduzcas en estado de ebriedad. Los niños siempre deben ir sujetados adecuadamente en el asiento de atrás, en un elevador de asiento o en un asiento de seguridad infantil y de espaldas al frente del automóvil. Usa una puerta de seguridad arriba y abajo de las escaleras para que tu hijo pueda bajar y subir sin peligro. Manténlas libre de cualquier obstrucción. Además, no permitas que jueguen en ellas o que salten desde los muebles o sobre estos, para prevenir accidentes.
Utiliza un protector para la cabeza mientras practicas deportes que podrían ocasionar una lesión en la misma, como montar a caballo, el béisbol o el boxeo. Recuerda que si tú o tu familia sufren un fuerte golpe en la cabeza, es necesario que acudan donde un médico especialista.